Buenos días, joven. Buenos días. Esperemos a que se conecten todos sus compañeros y déjenme organizarme que estoy totalmente desorganizado. Denme unos minutos que estoy aquí organizándome. A ver. Dame un minuto. No, tampoco ya no quiere trabajar.
No se olviden de poner sus dos apellidos y sus dos nombres allí en el chat, ¿no? Para registrar su asistencia. Bueno, jóvenes, yo creo que esto ya les enseñé ayer, ¿verdad? Les dije que ahí estaba la guía de estudio, donde está todo el material, que es un archivo pesado, que si ustedes quieren adelantar, pueden descargarlo e ir estudiando desde allí, pero si no, yo les voy descargando conforme vamos avanzando, ¿no? Entonces, creo que esto ya revisamos, ¿verdad? Y esto es lo que les quería enseñar, ¿no? Bueno, para los que no estuvieron ayer, ya está disponible el cuestionario de introducción a Linux, donde ustedes lo pueden realizar las veces que ustedes quieran, la cantidad de veces que ustedes quieran, le coge la mejor nota, les ayuda para estar listos para los temas de elección y examen, y creo que eso sería todo. Y también ya les subí aquí, ¿verdad? Ya les subí aquí el listado de los alumnos matriculados. Entonces, aquí ustedes tienen que verificar que su nombre esté aquí, ¿verdad? Y que su estado sea el que corresponde. Si usted está aquí, quiere decir que está matriculado. Si usted no está en este listado, entonces tiene que hablar con matriculación o con coordinación para que ellos revisen, porque si usted no arregla este problema, cuando ya sea la fecha del examen, no se le va a poder asentar la nota, ¿no? Entonces, este es el listado de los alumnos que están matriculados. Revísenlo, esto está bajo su responsabilidad. Revísenlo y si ustedes no constan aquí, quiere decir que tienen un problema de matriculación. Por lo tanto, no se les podría asentar la nota y deberían de revisarlo de manera urgente. Pero si usted está aquí y su estado corresponde, o sea que está matriculado de manera ordinaria, pues no se preocupen, ¿no? Eso es lo que les quería enseñar por este lado de aquí. Déjenme cerrar los documentos que tenía abiertos. Estoy cerrando el documento. Este documento. Se puso lenta mi máquina. A ustedes les toca vacunarse el día viernes, me parece. ¿O me equivoco? Sábado. El sábado. No les toca. El sábado. Ah, ya. Les han de poner la Sinovac. Sábado. Me imagino yo que les han de poner la Sinovac. A mí me toca ir mañana, me parece que me toca ir a... No sé qué voy a hacer, pero... Toca ir mañana. Profesor, Bien. pero yo tengo gripe y sí puedo vacunarme. Yo pensaría que no. Yo no soy experto, pero yo pensaría que no, porque recuerde usted que la gripe, o sea, ahorita cualquier gripe es sospechosa del virus. Entonces, no le conviene vacunarse porque eso sería como ponerse doble virus. ¿Sí? Entonces, no le conviene. Tendría que usted pasar su proceso
su proceso gripal, ¿verdad? O tal vez hacerse una prueba para saber que no tiene el virus y ahí podría vacunarse. Yo pensaría que no le dejarían o le dirían que usted se vacuna bajo su propia responsabilidad. Pero yo no soy experto ni tengo la última palabra, simplemente le estoy dando mi criterio. Gracias, profe. Listo. A ver, ayer ya vimos la instalación y que me parece que estábamos viendo las diapositivas. Creo que estábamos en la diapositiva 19, entonces déjenme ubicarme en esa diapositiva. Y ahí continuamos. Creo que estábamos viendo el tema de lo del PROM, ¿verdad? Sino que está muy lenta la máquina porque está grabando lo de la clase anterior. Ya, entonces ayer estábamos viendo este programita que se llamaba el Shell, que es una capa que recubre al núcleo para que nadie pueda acceder al núcleo, sino que a través del Shell. Yo ayer estaba reflexionando mientras estaba lavando un plato, ¿verdad? Y yo decía que este concepto viejo en Linux es el mismo concepto que se utiliza en programación orientada a objetos. En programación orientada a objetos, usted no accesa a un objeto sino a través de sus métodos. Y aquí usted no accesa al shell, sino a través de, perdón, usted no accesa al núcleo, sino a través del shell. Entonces, me pareció muy interesante y me dio la impresión que de repente de aquí pudo nacer lo que es el concepto de programación orientada a objetos, ¿no? Es una teoría, ¿no? Simplemente relacioné las cosas. Bueno, entonces ayer vimos que una vez que damos sesión a nuestro Linux, ¿verdad? Teníamos lo que es el PROM, ¿verdad? Y que el PROM nos daba cierta información, ¿no? Entonces, hasta que les voy dando eso, voy abriendo acá el VirtualBox para poder abrir la versión de Linux que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos que la primera parte nos sale el nombre del usuario, ¿verdad? Separado por un arroba, nos sale el nombre del host, nos sale cuál es el directorio de trabajo actual y también nos sale un simbolito que nos indica qué privilegios tiene ese usuario. Entonces, eso vimos ayer. Ya, entonces de lo que también habíamos visto es que si nos sale un símbolo de dólar, es decir que ese es un usuario común y silvestre y no tiene ningún privilegio en el sistema, pero que si nos sale un signo numeral, significa que tenemos privilegio de administrador, es decir que contamos con todos los privilegios y podemos hacer todo lo que queremos en el sistema, es decir que tenemos todas las llaves para hacer cualquier cosa. Bien, esto creo que lo vamos a ver más adelante. Este es un comando que se suele utilizar, que se llama el su. El su permite que nosotros nos convirtamos en superusuarios. Entonces, cuando yo soy un usuario común y silvestre, ¿verdad? Que tengo 0 privilegios, yo puedo hacer un su y con su yo puedo convertirme en un superusuario para de repente realizar una tarea que requiera privilegios de administrador. Esto lo vamos a ver más adelante, sino que aquí, como está escrito aquí, pues lo vamos a volver, ¿no? Y una palabra que se suele utilizar en Linux para salir de alguna proceso es la palabra exec. Entonces con exec yo saldría de la tarea de convertirme en superusuario. Bien, y también les decía ayer que si encontrábamos una tilde de la ñ, ¿verdad? No es la viñeta, es la tilde de la ñ, eso significa que nos encontramos en el directorio del usuario que es conocido como el directorio home, ¿no?
En el caso del root, el directorio home, como ustedes ya saben, está a nivel del directorio raíz y se llama root, o sea, con el mismo nombre del usuario. Entonces, cuando nosotros recién ingresamos, llegamos a ese nombre de usuario allí, ¿no? Bien, existen, o la manera como podemos utilizar nosotros los comandos, es que se pueden ejecutar varios comandos en una sola línea, ¿sí? Entonces, aunque no suena eso muy lógico, pero se puede usar los varios comandos en una sola línea. Para poder ejecutar varios usuarios de una sola línea, sé que me confundo. Para poder ejecutar varios comandos en una sola línea, simplemente tenemos que utilizar el signo de punto y coma, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el comando day, punto y coma, el comando pwd, punto y coma, el comando cal, ¿verdad? Y ahí les pone aquí, esto de aquí, son unos parámetros que se envía al comando cal. Ya, entonces estos son unos comandos adicionales. Déjenme ver si les comparto mi escritorio. Ya, aquí está nuestra máquina virtual. Aquí está la máquina virtual de ustedes, el del matutino. Lo vamos a iniciar. Ya, miren, esta máquina virtual que tengo acá, que es del curso anterior, yo en este momento lo voy a borrar. Lo voy a borrar porque me ocupa espacio, ¿no? Entonces voy a eliminar todos los archivos para que esa máquina ya no esté allí y ahora simplemente me quedo con la máquina virtual nocturno y la máquina virtual matutino, ¿no? Entonces, ya que eliminé esa máquina para no tener mucho desperdicio de espacio, marco el equipo de ustedes y lo voy a iniciar, ¿no? Entonces ahí vamos a ver el proceso de inicio de la máquina virtual. Ya, bueno, me imagino que debe demorar un poquito hasta que carguen. Y siguiendo avanzando aquí, eh, tenemos un nuevo comando que es el comando hecho, ¿verdad? El comando hecho nos va a permitir mostrar un mensajito por la pantalla, ¿no? Entonces, aquí si nosotros ponemos hecho y ponemos la palabra hola amigos, entonces lo que nos va a salir por pantalla es hola amigos, ¿no? Entonces, con el comando hecho nos va a permitir visualizar este texto. ¿Ya? Entonces, ya vimos el comando hecho. Por acá. Ahí está la máquina virtual. Está inicializando. Ahí nos pide cuál es el núcleo con el cual queremos arrancar. Entonces, arrancamos con el que está por defecto. Ya, bueno, ahí tiene que cargarse los programas en memoria y todo eso, y ahí nos tiene que permitir el login. Ya, entonces aquí en Linux tenemos dos tipos de comandos, los que son los comandos externos. Estos comandos externos son programas, ¿verdad? Que generalmente los hemos de encontrar ahí en la carpetita bin y que están presentes como archivos en el disco duro. Entonces, cuando nosotros ejecutamos un comando, lo que realmente estamos haciendo es que ese programa que se encuentra en la carpetita bin se cargue a la memoria y se inicie como un proceso, ¿sí? Entonces, ese es un comando externo. Y tenemos los comandos internos. Los comandos internos eh, están, ¿verdad? O son propios o forman parte del shell y se van a ejecutar porque estos están ya cargados en la memoria y están listos para ser ejecutados. Estos programas dice que forma parte del shell, ¿verdad? Y el bash y el bash, ¿no? Entonces aquí dice que tenemos dos comandos que son típicos, como son el cd o el pwd, son comandos que son del tipo interno, ¿sí? Es decir, que no están como archivos,
sino que están en la memoria, ¿verdad? Y por acá tenemos otro comando interno que es el comando type, ¿verdad? El comando type, ¿verdad? Nos va a permitir saber si un comando es de tipo interno o externo, ¿no? Entonces nosotros vamos a poner type, el nombre del comando, y nos va a decir cuál es la ruta donde se encuentra ese comando, o podemos poner type, el nombre del comando, y si es un comando interno nos va a decir que se trata de un comando interno. Veamos acá, acá ya tenemos nuestro Linux, está listo para trabajar, entonces ponemos el root, ¿verdad? Y ponemos el password. Y ahí ya entramos a nuestra sesión de Linux. Recuerden ustedes que esta es la consola o terminal, ¿verdad? O interfase de línea de comando. Y lo que estamos viendo allí es el prompt, donde este es el usuario root, ¿verdad? El equipo se llama localhost. Estamos en esta viñeta de aquí, que significa que estamos en el directorio home, ¿verdad? Y tenemos este prompt de signo numeral, lo cual indica que somos administradores, ¿no? Entonces, si yo pongo pwd, ¿verdad? Aquí me dice que estoy en /root, que es el home del usuario root. Bueno, vamos a cambiarnos al directorio raíz, ¿verdad? Con el comando cd me cambio al directorio raíz. Ya son comandos que ustedes pueden ir practicando. Si ustedes instalaron el Termus, ya pueden ir practicando estos comandos. Y veamos en las diapositivas. En las diapositivas. Miren, esta página nos habíamos saltado. Ya, ¿cuál es la síntesis general de un comando, no? Los comandos son instrucciones, ¿verdad? En este caso, en Linux se utilizan palabras, ¿verdad? Descriptivas para más o menos saber lo que dice el comando. Entonces, los comandos son instrucciones, ¿verdad? Que están conformadas con palabras que generalmente tienen una sintaxis o una estructura, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estructura? La estructura es el nombre del comando y de allí es opcional que acepte parámetros o argumentos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos el comando y tenemos los parámetros o argumentos. Ya, un comando, ¿verdad? No necesariamente tiene que tener parámetros o argumentos. O sea, puede existir un comando sin parámetros o argumentos. Y en este caso, que no utilice ni parámetros o argumentos, ejecuta una opción que se llama por defecto o que yo suelo decir por default. Es decir, cuando no le pongo nada, ejecuta una acción por default, ¿verdad? Cuando el comando o la instrucción necesita parámetros o argumentos, entonces envía un mensaje de error en el caso de que no tenga una ejecución por defecto. Bien, dice, un parámetro es una opción del comando, ¿verdad? Esa opción del comando le va a decir al comando que trabaje de una manera un poquito diferente. Entonces, a menudo ese parámetro es una simple letra o una cifra precedida por un guión, ¿no? Entonces, aquí podemos poner "-l", "-p", "-s". Son maneras de diferenciar cómo va a trabajar el comando, ¿sí? Si el comando puede aceptar varios parámetros. Estos varios parámetros se los puede introducir separándolos por espacio, es decir, así como "-l", "-r", "-t", o se puede escribir un solo guión, ¿verdad? Con todos los parámetros juntos, como "-l", "-r", "-t", ¿no? Por sintaxis, el comando acepta los dos tipos de sintaxis. El resultado es el mismo. Simplemente en la segunda opción vendría a ser la versión corta de aceptar parámetros, ¿no? Entonces, esta parte de aquí se nos está pasando por alto. Por ejemplo, yo aquí estoy en el raíz, voy a poner un list. ¿Sí? Ahí está list, ¿verdad? Para ver el contenido del directorio, pero yo voy a poner un list -l, no sé qué hace el -l, pero lo voy a probar, ¿verdad? No me acuerdo. Entonces, allí estoy utilizando el mismo comando list. Miren ustedes cómo con el list solito, por defecto me mostró el contenido,
y con el list, con el parámetro "-l", ¿verdad? Me mostró el contenido, pero de una manera diferente. Es decir, la respuesta del comando varió porque yo le puse un parámetro que le indicó que trabaje de manera diferente, ¿no? Entonces, el "-l" parece que sirve para mostrar más datos del contenido del directorio. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo más datos. En este caso estamos viendo, ya que estamos aquí, ¿verdad? Aquí yo estoy viendo la L significa que es un enlace simbólico, es decir que este de aquí no se trata de un directorio, sino que se trata de una especie como de acceso directo, ¿no? Entonces, esto es un enlace simbólico. La D acá indica que esto es un directorio. Y los que no tienen ni L ni D, pues se tratarían de archivos. En este caso, yo no tengo ningún archivo ahí, ¿no? Bien, voy a hacer un list. Voy a poner "-h". Vamos a ver si funciona "-h". Ya, el "-h" me muestra de manera normal. Voy a poner "-h" mayúscula a ver si hace algo diferente. Ya, perdón. Mira, es que no veo. Déjenme subir esta barrita acá arriba. Ya, entonces, estábamos "-h", así, y "-h" mayúscula, hacía lo mismo, ¿ya? Ya, miren, voy a usar un list con "-r", que aparentemente, según yo, era de manera recursiva, y "-l", ¿no? Entonces, ahí tengo que separar los parámetros con un espacio en blanco. Entonces ahí estoy ejecutando el comando con dos parámetros. Pero si yo quiero utilizar la forma abreviada, pongo "list -rl", entonces ahí estoy ejecutando el comando, ¿verdad? Igualmente con los dos parámetros, pero con una sola rayita, ¿no? Entonces repito, voy a utilizar ahorita el comando clear. Clear es para borrar la pantalla, para que no esté sucia. Y ahora voy a utilizar el list. El list sin parámetro me muestra el contenido por defecto. El list con parámetro me muestra el contenido y el parámetro hace que la salida sea de manera diferente. El list con dos parámetros, ¿verdad? Aunque el "-r" no tiene mayor funcionalidad ahorita, pero es simplemente para que vean que soporta dos parámetros. Entonces ahí está el list con dos parámetros. Y el list, ¿verdad? Con los mismos dos parámetros, pero de manera unida, ¿no? "-lr". ¿Sí? Entonces podemos ejecutarlos de esa manera. Bien, ya, y podemos ejecutar varios comandos en la misma línea. Entonces vamos a hacer eso. El comando era day y pwd. Entonces el comando day, ¿verdad? Me permite visualizar la hora del sistema. El comando pwd me permite ver el directorio actual del trabajo, donde me encuentro en el sistema de archivos. Entonces, ahora voy a utilizar el comando day, punto y coma, ¿verdad? pwd. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, en una sola línea puedo ejecutar los dos comandos porque están separados con punto y coma, ¿no? Entonces, el punto y coma es un separador de comandos. Y nos falta el comando cal. Ya, el comando cal nos permite ver el calendario. ¿Sí? En este caso, cuando no le pongo nada, por defecto sale el calendario actual, ¿no? Ahora, si pongo el comando cal, ¿verdad? Y en este caso, me parece que aquí lo utilizaba con la fecha. Entonces vamos a poner enero del 2017, ¿verdad? Entonces, ahí nos muestra la fecha de ese año, ¿no?
Pero aquí no me aceptó ese argumento. A ver si así. El valor del año no permitido. Ya, entonces parece que va el año 2017. Ah, caramba. A ver, cal 2017, enero. Ya, me está aceptando por número. Entonces voy a poner cal 2017, ¿verdad? Enero sería 1. Dice valor de mes no permitido. Ya, entonces aquí va el mes. Vamos a ponerle 1. Y voy a insistir, 2017, ¿verdad? Y ahora sí me cogió, ¿no? Entonces cal me muestra el año, ¿verdad? Ahí está utilizando dos argumentos que sería el mes, ¿verdad? Y el año, y me muestra la fecha de ese calendario, ¿no? Entonces, cal me permite ver el calendario. Déjenme ver el cal de octubre. Bueno, no me mostró solamente octubre. Octubre del 2021. Ya es para ver cuándo celebro mi cumpleaños. Entonces ya vi. Entonces ya sé qué día debo de prepararme para mi cumpleaños. Ya, bueno, volviendo al tema. Voy a utilizar el comando clear, ¿verdad? Estos también funcionan en termos para limpiar la pantalla. Era el comando date para ver la fecha. Era el comando pwd para ver en qué sitio me encuentro. Y era el comando cal para ver un calendario. En este caso vamos a poner febrero del 2021. ¿Sí? Y ahí vemos que se han ejecutado, ¿verdad? Los tres comandos separados con punto y coma, ¿no? Entonces, esa es una manera de ejecutar varios comandos y de paso estamos aprendiendo varios comandos, como es el D, el cal, ¿verdad? El pwd ya lo conocían. Ah, ya, y nos faltó el comando hecho, ¿no? Entonces, el comando hecho, ¿verdad? El comando hecho sirve para mostrar el contenido. Entonces yo puedo poner hecho, hola, o me muestra hola, puedo poner hecho hola, cómo están, ¿verdad? Y me muestra el contenido, ¿no? Entonces el comando hecho sirve para visualizar por pantalla. Creo que no funciona con archivos. No me acuerdo el comando que sirve para crear archivos. Me ha pasado por ahí. Bueno, entonces tenemos el comando hecho para visualizar este texto, ¿no? Entonces esos son los comandos que estamos viendo. Y aquí estamos viendo que existen comandos internos y externos. Entonces, estaba el comando type, ¿verdad? Si ponemos type a secas, ¿verdad? No muestra nada. Vamos a poner type pwd con el argumento pwd. Y aquí nos dice que pwd es una orden interna del shell, es decir, que eso está en la memoria. Por lo tanto, cuando yo pongo pwd, es rápido, ¿no? Y el otro type era del comando, déjenme ver cuál era. En mi supermemoria no me acordaba, era el comando day, ¿verdad? Entonces dice day está asociado con bin, ¿no? Es decir, que es un comando externo, ¿no? Si yo me voy a cdbin, ¿verdad? Y hago un list, por ahí tiene que estar el comando day, ¿no? Entonces voy a hacer un list, ¿verdad? Y voy a utilizar de argumento, voy a utilizar la palabra date, ¿sí? List day. Entonces doy un intro y ahí veo que tengo el day, ¿no? Entonces lo que le estoy diciendo allí es que lísteme el day si es que existe, ¿verdad? Si yo le pongo que me liste day 1, 2, 3, ¿verdad? Dice que no encuentra, ¿verdad? No se puede acceder a day 1, 2, 3 porque no hay. Pero si yo pongo list day, entonces ese sí lo encuentra.
¿ya? Si yo no estoy seguro, ¿verdad? Puedo poner, aunque esto lo vamos a ver más adelante, puedo listar todos los que comienzan con D. Entonces, vamos a poner todos los que comienzan con D. Ya, entonces cuando yo hago un list con esos argumentos, lo que estoy diciendo es que me muestre todos los archivos o directorios que comiencen con D. Y el asterisco funciona de comodín. Más adelante vamos a ver esos comodines. Pero lo que les estoy mostrando es de que aquí, en la carpeta bin, están todos los comandos ejecutables externos. ¿Sí? Bien, entonces hemos aprendido otro comando que es el comando type, ¿verdad? Bien, aquí estamos hablando del sistema de archivos, entonces aquí está lo que se conoce como File System, que nosotros ya vimos cuál es el sistema de archivos de Linux, que es el FHS. Ya aquí dice que en Linux, todo en Linux como en Unix, ¿verdad? Todo está orientado a los archivos, aquí todo es un archivo. Los datos, los archivos de datos o cualquier tipo de archivo, las imágenes, los programas, los periféricos, los terminales, los ratones, los teclados, la tarjeta de sonido, todo es considerado un archivo. Los medios, los medios de comunicación, los sockets, las tuberías, todo es considerado un archivo. O sea, esto es típico de Unix, donde todo es un archivo. Entonces, y aquí tenemos lo que es un grafo, ¿verdad? Aquí tenemos una estructura de árbol, donde nos muestra más o menos un esquema de un file system, ¿no? Entonces aquí tenemos el nodo raíz, ¿verdad? Acá están los subdirectorios, ¿verdad? Aquí está el directorio home. Estos que están aquí son usuarios del directorio home, ¿verdad? Y dentro de los directorios de los usuarios, pues cada usuario tiene sus carpetas personales allí, ¿no? Por acá tenemos el directorio USR, donde el directorio USR a su vez tiene los directorios bin, library, src, ¿verdad? Que son los que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Y entonces este sería el file system de Linux. Ya, entonces aquí nos dice que tenemos archivos ordinarios y archivos regulares. Los archivos ordinarios, también llamados regular files, ¿verdad? O ordinary files, son, dice, archivos clásicos que contienen datos y se puede entender el contenido que ellos tienen, ¿no? Entonces, esos archivos ordinarios o regulares, pues pueden contener archivos de texto, de imagen, de audio, de programas, de script, de base de datos, de librería, ¿sí? Pero aquí en Linux, nada permite diferenciar unos archivos de otros, salvo que en algunas ocasiones se puede utilizar el comando "-f", ¿no? En el comando file, ¿no? Entonces, nosotros aquí, los archivos pueden ser cualquier cosa, pero nosotros no sabemos qué es qué. O sea, aquí simplemente tenemos un nombre y no sabemos si esos archivos corresponden a algunas de estas categorías, ¿no? Solamente cuando utilizamos el "-f podemos diferenciar. Vamos a hacer por aquí, vamos a hacer un list "-f". Entonces ahí estamos diferenciando un poquito, ¿verdad? Porque nos sale pues un asterisco o un arroba y cambian los colores en los tipos de archivos, ¿no? Vamos a irnos al raíz, vamos a hacer un list con el parámetro "-f para ver acá el contenido. "-f", ya. Entonces ahí estamos viendo un poquito el contenido de estos archivos y ahí, como vemos un poco los tipos de archivos, podemos diferenciarlos si es que se trata de un enlace simbólico o de un directorio o de un archivo, ¿no? Regresemos entonces a la diapositiva. Bien, tenemos los catálogos. Dicen, los archivos de catálogos son directorios o carpetas. Los directorios permiten organizar el disco duro creando una jerarquía. Un directorio puede contener archivos normales, archivos especiales y otros directorios de manera recursiva, ¿no? Entonces,
yo creo que este concepto ya ustedes lo tienen. Yo puedo tener un directorio que puede contener archivos y pueden contener otro directorio, ¿verdad? Que pueden contener archivos y que pueden contener otro directorio, ¿no? Entonces, eso es normal. Ya, archivos especiales, dicen. Existen varios tipos de archivos especiales, como por ejemplo los drivers, los periféricos, que están representados por archivos especiales en la carpeta DIC. Ya, esto es lo que le decía, que estos son dispositivos, pero que en Linux los ve como un archivo, ¿no? Entonces estos se consideran los archivos especiales. Nomenclatura de los archivos. No se puede dar cualquier número a un archivo, hay que seguir ciertas reglas simples para validar, válidas para todos los nombres de archivos, ¿no? En los antiguos sistemas de Unix solo se podía utilizar nombres que no superen los 14 caracteres, o sea, eso estaba limitado. En los sistemas actuales, incluyendo Linux, se puede utilizar nombres de hasta 255 caracteres, incluida la extensión. Entonces, actualmente podemos utilizar nombres de 255 caracteres para definir un archivo. Linux respeta la distinción, y esto es importante, Linux respeta la distinción de nombres entre mayúsculas y minúsculas. Es decir, que para Linux, Pepito con mayúscula, Pepito, todo en mayúscula, Pepito, ¿verdad? Entre combinado mayúscula y minúscula, y Pepito en minúscula. Todos estos Pepitos son nombres de archivos diferentes para Linux, ¿no? Con contenido diferente, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo un pequeño ejemplo donde nos da nombres válidos de archivos y por acá nombres que, aunque pueden ser válidos, podrían no ser adecuados. Entonces, archivo 1, ¿verdad? Es válido. Paga.txt es válido. 123 tratamiento.sh es válido. Es decir, se puede comenzar nombres con números, ¿verdad? Paga-202.xll XLS es un nombre válido. O sea, los ciertos símbolos especiales son válidos para nombre de archivo. 8 es un nombre de archivo válido, ¿verdad? Acá tenemos nombres de archivos válidos, pero que no son recomendables. Archivo asterisco podría confundirse cuando busquemos ese nombre, entonces no es recomendable. Pago, entre paréntesis, diciembre, no es recomendable utilizar los paréntesis porque uno podría confundirse. Ben y Nuch. El li que está aquí puede ser utilizado a veces como un símbolo especial, entonces no sería recomendable. Paga espacio junio espacio 2002.xls. El uso de espacios en blanco, los nombres del archivo, es soportable, pero no es recomendable. Menos F, aunque pues, es soportable como nombre de archivo, podría confundirse con un parámetro, entonces no sería lo más adecuado. Ya, entonces, tienes que considerar eso para los nombres de archivos. No sé si hasta allí tienen alguna pregunta. Ya, si no hay preguntas, continuamos. No, no. Ya, veamos lo que son las rutas. Dice, nosotros para poder manejarnos en Linux y para poder navegar en, en el sistema de archivo de Linux, nosotros tenemos que utilizar los comandos que ya hemos visto, como son el cd, ¿no? Para cambiarnos de directorio. Y entonces eso tiene una estructura y un nombre de ruta, ¿no? Las rutas permiten definir la ubicación de un archivo o directorio dentro del sistema de archivos de Linux. ¿Sí? En Windows es mucho más fácil porque utilizamos el explorador y ahí tenemos un árbol y lo podemos hacer de manera gráfica. En Linux, ¿verdad? Como estamos nosotros en modo de línea de comando, tenemos que utilizar los comandos para navegar en ese sistema de archivos y entonces visualmente no es tan gráfico como en Windows. Ya, entonces aquí nosotros tenemos que, para poder navegar, tenemos que poder listar la lista de directorios y subdirectorios utilizados para acceder a determinados sitios, ¿no? Entonces, como esto es un árbol, ¿verdad? Yo tengo que ir determinando por qué camino del árbol está el destino donde deseo llegar, ¿no?
El sistema de archivos representa una estructura en forma de árbol de un sistema de archivos Linux, ¿no? Entonces eso ya lo vimos en una gráfica anterior que hay un sistema de archivos. La slash situada arriba de todo se llama raíz o root, ¿no? Entonces el root significa principal o raíz, ¿no? Entonces por eso es que va arriba. ¿Sí? Y no se debe confundir con el nombre root, que es el nombre del directorio home del usuario root, ¿no? Entonces, la raíz o root, ¿verdad? O nodo principal es el slash y se le conoce a veces con el nombre de root y no tiene nada que ver con el directorio root del usuario root. El nombre de la ruta del archivo es la concatenación desde la raíz. Es decir, para yo poder crear una ruta, tengo que especificarle al sistema operativo desde el nodo cómo se llega hacia el lugar donde yo deseo ir, ¿no? Se debe de crear todos los directorios que se deben de cruzar para llegar a él y van a estar separados por el carácter slash, ¿no? Entonces el slash se va a repetir para separar un directorio de otro. ¿Sí? Entonces vamos a hablar ahorita de la ruta absoluta, ¿no? La ruta absoluta consiste en ir desde el directorio raíz, desde este slash de aquí, hasta el recurso donde yo quiero acceder, ¿no? En este caso, un archivo que se llama fic.bat, ¿no? Entonces, para yo llegar allí, yo tengo que ir desde el directorio raíz, luego me meto al directorio home, luego me meto al directorio pepito, luego me meto al directorio docs, luego me meto al directorio backpack y finalmente allí encuentro el archivo fic.bat, ¿no? Esta es una ruta absoluta porque la he escrito desde el inicio hasta el fin, ¿no? Sin ningún atajo. Entonces, esta es una ruta completa, una ruta absoluta. Características, empieza desde la raíz, por lo tanto comienza con un slash, describe todos los directorios que hay que cruzar para acceder al sitio deseado, no contiene ni un punto ni dos puntos, ¿no? Entonces, el punto y los dos puntos son unos comodines, ¿verdad? Que se pueden utilizar para hacer unas rutas relativas. En este caso, como no hay ni punto ni dos puntos, quiere decir que esta es una ruta absoluta. Ruta relativa. La ruta relativa también puede ser relativo a su posición del directorio actual. Si yo sé en qué directorio me encuentro, entonces yo ya no necesito escribir la ruta completa, sino que yo a partir del directorio donde me encuentro puedo trazar la ruta, ¿no? Se puede acceder a otro directorio de la estructura desde su ubicación actual sin tener que teclear la ruta completa. Para ello a menudo hace falta utilizar dos entradas particulares de directorio, ¿verdad? Las que son el punto. El punto representa el directorio corriente activo, ¿verdad? Suele estar implícito, es decir, que a veces no se utiliza. Y los dos puntos representan el directorio de nivel superior, es decir, el nodo que está arriba del directorio actual del trabajo, ¿no? Para esto, ustedes ya se han de imaginar, por eso la importancia del comando pwd para saber en qué parte de la ruta me encuentro. Por ejemplo, si yo quiero acceder a Document Fotos, ¿verdad? Esta es una ruta relativa, ¿verdad? Obviamente se considera que existen estos directorios, ¿verdad? Entonces yo puedo poner punto document fotos, ¿verdad? Porque a esta ruta de aquí me llevaría a este directorio, ¿sí? A ver, yo puedo poner document slash fotos para cambiarme a este directorio. Si es que document está en el nivel de directorios actual donde yo me encuentro, ¿verdad? O yo puedo poner punto document fotos, punto dice que a partir de la ruta actual me vaya a document y me vaya a fotos. Entonces, ambas rutas dicen exactamente lo mismo, ¿sí? Solamente que una está implícita el punto y el otro está explícito el punto. Otra ruta relativa, yo puedo poner que me quiero ir a USR local, ¿verdad? Entonces, si yo me encuentro en esa ruta, ¿verdad? Yo podría, desde esa ruta, podría irme a la carpeta bin,
¿verdad? Utilizando los dos puntos. Entonces, los dos puntos me sacan de mi directorio actual, que en este caso debería ser local, y sube un nivel hacia arriba, y a partir de ese nivel hacia arriba, ¿verdad? Vuelve a bajar a lo que me encontraría en USR, ¿no? Entonces, los dos puntos sirven para subir un nivel. ¿Ya? Entonces, no sé si tengan preguntas hasta allí. Ya, no hay preguntas, ¿no? Entonces, damos por entendida esa clase. Ya, aquí voy a utilizar el comando clear para borrar mi pantalla, para que no esté llena de comandos y de errores allí, ¿verdad? Y aquí voy a irme al directorio raíz, así cd slash, entonces estoy en el directorio raíz. Para comprobarlo hago un list y veo que estoy allí en el directorio raíz. Aquí voy a utilizar un comando que se llama el mkdir. Déjenme ver si funciona. El mkdir es un comando que me permite crear directorios, ¿no? Entonces voy a crear un directorio que se va a llamar Tecmen, ¿verdad? Entonces, ahí ese sería el argumento. Entonces, mkdir crea directorios, ¿verdad? Y Tecmen es el nombre del directorio que deseo crear. Le voy a dar un intro, voy a hacer nuevamente un list, ¿verdad? Y veo que ahí ya tengo creado mi directorio Tecmen. Entonces ya creé el directorio Tecmen. Ahora me voy a cambiar al directorio Tecmen. Voy a poner cd, perdón, voy a poner cd, tengo que poner la ruta absoluta, slash Tecmen. Recuerden ustedes que las mayúsculas y minúsculas aquí son importantes, entonces lo puedo dejar allí, ¿no? cd Tecmen, le doy un intro, ¿verdad? Y si hago un pwd, veo que me encuentro en la ruta Tecmen. Entonces estoy allí en la ruta Tecmen. Entonces voy a crear otro directorio, voy a crear un directorio que se llame mkdir. mkdir, voy a crear un directorio que se llame, según el ejemplo, dice aquí que tengo que crear uno que se llame redes, otro que se llame digitales y otro que se llame Linux, ¿no? Entonces voy a crear uno que se llame redes, voy a poner en mayúscula, redes, ¿verdad? Voy a crear otro que se llame digitales, voy a crear otro que se llame Linux. ¿Ya? Si hago un list, veo que tengo los directorios redes digitales y Linux, ¿no? Voy a utilizar el comando ll. El comando ll es como el list con el parámetro "-l". Entonces ahí veo que todos tienen la D de directorio al inicio de sus propiedades. Entonces he creado esos tres directorios de allí, ¿no? Y si ustedes ven mi directorio actual de trabajo es el directorio técnico. Veamos qué más hace el documento. Ya, entonces miren, yo ahorita voy a irme al directorio raíz con dos puntos, me voy al directorio raíz y hago un pwd, estoy en el directorio raíz. ¿Ya? Y voy a irme al directorio de Linux. Para irme al directorio de Linux, yo puedo hacer esto, cd tecmen, ¿verdad? Cd Linux. Si hago un pwd, estoy en tecmen slash Linux. Esa sería la ruta, ¿verdad? Y me fui, pero me fui pasito a pasito, ¿no? Como dice la canción, pasito a pasito, me fui para allá. Ya, ahora me voy a salir, si yo pongo cd punto punto, me saco al directorio de nivel superior, si hago un pwd, van a ver que ahora ya estoy en el directorio Tecmen, voy a hacer un cd punto punto, me saco al directorio de nivel superior, si hago un pwd, van a ver ahora que me encuentro en el directorio RAID, ¿no? Entonces regresé, ¿no? Pero existe una manera de llegar más rápido al directorio Linux. Entonces, para ir al directorio Linux, voy a poner cd, ¿verdad? Y voy a poner la ruta absoluta, que es tecmen, ¿verdad? Linux.
Entonces, esta es la ruta absoluta. Entonces he puesto desde el inicio hasta el fin todo el camino. Le doy intro, hago un pwd y ya estoy en Tecme Linux, ¿no? Entonces, en un solo ejecución de comandos me cambié directamente a donde deseaba llegar. Y digamos que ahora me quiero cambiar a redes, ¿no? Entonces voy a hacer a redes, voy a cambiarme, ¿verdad? Voy a poner cd, punto, punto, el slash, creo que es este, ¿verdad? Redes. ¿Sí? Lo que le estoy diciendo es que salte un nivel afuera y afuera estaría en el directorio Tecme y luego métete al directorio redes. Lo estoy haciendo con una sola instrucción, ¿no? Entonces, si hago un pwd, ahorita estoy en redes. Si quiero irme a Linux, podría hacer lo mismo, pero lo voy a hacer en dos pasos. cd, punto, punto, ahí estoy en Tecme, cd Linux. Ahí estoy en Linux, ¿no? Entonces, si quiero cambiarme a redes, ¿verdad? Entonces puedo hacer cd punto punto para ir a Tecme, ¿verdad? Ahí hago el pwd para que ustedes vean dónde estoy. Y luego cd era a redes, ¿no? Entonces me cambio a redes, hago el pwd y ahí estoy en redes, ¿no? Y si redes quiere irme a Linux, puedo poner cd punto punto y de una vez le pongo la ruta. Esta sería una ruta relativa, ¿verdad? Esta sería una ruta relativa porque tiene los dos puntos. ¿Sí? Entonces me cambié. Salí afuera a Tecme y luego llegué a Linux y hago un pwd. Ahí estoy en Linux. Y finalmente me cambio afuera, ¿verdad? Ahí estoy en Linux. Y de aquí me voy a cambiar me voy a cambiar a digitales, cd digitales. Entonces simplemente pongo cd digitales y me cambio a digitales y ya estoy en digitales. Pongo un pwd para comprobarlo, ¿verdad? Me salgo de digitales, me salgo afuera con el punto punto, ¿verdad? Ahí estoy en el directorio Tecme y ahora me voy a volver a meter a digitales, pero voy a poner cd punto, no sé si me funciona allí, creo que tengo que poner el slash, cd punto digitales. ¿Verdad? Lo que le estoy diciendo es que estoy específicamente diciendo que desde el directorio actual que me encuentro, que es el directorio Tecme, me pasa a digitales, ¿no? Entonces, ahí me pasé a digitales, hago el pwd, pero he utilizado el punto. Lo que pasa es que casi no se suele utilizar porque es más rápido poner directamente la palabra. ¿Sí? Me salgo afuera nuevamente con los dos puntos, ¿verdad? Y ahora voy a cambiarme a digitales. Quería probar esto, pero creo que no me va a funcionar. Directamente el punto sin el slash, ¿verdad? Allí no lo encuentra porque cree que el punto es parte del nombre del archivo digitales. Por eso no lo encontró. Entonces tengo que ponerle directamente el slash para que él sepa que ese digitales se trata de un directorio, ¿no? Entonces ahí sí me cambia a digitales, ¿verdad? De digitales me puedo ir cd punto punto slash punto punto, es decir, me cambio al directorio Tecme y aparentemente al directorio raíz, ¿no? Le doy intro, hago un pwd y me encuentro en el directorio raíz, ¿verdad? Del directorio raíz me voy a ir al directorio bin, ¿verdad? Punto bin, ¿verdad? Y ahí estoy en el directorio bin, ¿verdad? Y del directorio bin voy a poner cd punto slash cd punto punto slash tecme, ¿verdad? Slash Linux. ¿Ya? Entonces, miren, desde el directorio bin me quiero ir directamente al directorio Linux. Para eso hago un punto punto para ir al raíz. Y luego pongo la ruta que es tecme Linux. Y quería hacer una cosa más, pero como no sé si me va a funcionar, no lo voy a hacer todavía, ¿no? Entonces, si hago un pwd, ya me cambié al directorio Linux, ¿no? Entonces, esto es navegar, ¿verdad? Por el sistema de archivos, ¿verdad? Como no tenemos
no tenemos la ayuda del explorador, no tenemos la ayuda gráfica, tenemos que navegar de manera manual, ¿verdad? Utilizando los comandos de línea. No sé si hasta allí tienen alguna pregunta o inquietud. No, pero Ya. Entonces, ya ahorita ustedes deberían de ser expertos en navegación. Yo creo que les voy a poner una tarea con respecto a esto de aquí. ¿Sí? Entonces hay una tarea con respecto a esto de aquí. Pero tengo que hacerla porque no recuerdo. Creo que no está en las diapositivas. Bueno, tenemos que ir a comandos básicos. Déjenme ver, instalar la red. Ya, tenemos que ir al uso de comandos básicos. Sobre esto aquí también creo que hay otra tarea. Tenemos que ir con respecto a los comandos básicos. Entonces aquí tenemos el comando day, ya lo hemos visto. El comando day permite mostrar la fecha y horas actuales y también permite configurarla, ¿no? El caso de configurar la fecha, yo no me recuerdo, pero voy a hacer un clear aquí, ¿verdad? Aquí tenemos el comando day. El comando day muestra la fecha, pero si yo quiero cambiar la fecha, tengo que ponerle en un formato, pero no recuerdo ahorita, la verdad. Soy sincero, no recuerdo cómo cambiar la fecha. Creo que tienen que poner el parámetro -d. Y tienen que poner la fecha. La fecha creo que va en el formato... caramba. ¿Qué estamos hoy día? Julio. Julio 21. Pongamos que sea julio 31. Ya. Déjenme ver si la acepta así. Ya, como yo no me acuerdo, ¿verdad? ¿Cuál es el formato del comando? Hay un parámetro que a veces es la H, ¿sí? Y si no funciona la H, a veces es la H mayúscula, y si no funciona la H mayúscula, hay un parámetro que es menos help, y el menos help, ¿verdad? Les permite displayar la ayuda del comando, ¿no? Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, puse menos help, ¿verdad? Y él displayó la ayuda, pero la ayuda se va demasiado rápido, ¿sí? Entonces, hay otro comando que se llama el comando man. El comando man es el comando manual, ¿verdad? Entonces el comando manual permite presentar la ayuda del comando, pero este no se va de largo. Entonces ahí podemos examinarlo, ¿no? Entonces aquí está, miren, aquí está el comando es D, pero en minúscula, por eso no me cogió. Entonces tendría que yo poner el -D. Entonces ya que vi, ¿verdad? Aquí simplemente salgo con Q, me permite salir del comando men, ¿verdad? Voy a hacer un clear y voy a ver si puedo setear la fecha, pero era la D minúscula. Entonces, con la D puedo cambiar supuestamente la fecha, no sé si es el formato adecuado. Ahí me dice que, voy a poner nuevamente day, me dice que es miércoles 21. Ya, pero sí se dieron cuenta que arriba cambió a sábado 31 de julio. Sí, yo creo que sí la cambió, pero probablemente este Linux se está actualizando la fecha, algún servicio tiene actualización de fecha y la volvió, porque en la parte de arriba sí la cambió, ¿sí se dan cuenta? En la parte de arriba sí cambió la fecha al 31 de julio, sino que la regresó. ¿Sí? Entonces, con el comando day, ustedes pueden configurar la fecha. Si no se recuerdan los parámetros, ya saben, -gel, para obtener la ayuda del comando. La mayoría de los comandos tienen esta ayuda. Y si la ayuda no es legible,
¿verdad? La ayuda para un comando no es legible, entonces pueden utilizar el comando man. El comando man, ¿verdad? Permite desplegar la ayuda de una manera legible de los comandos, ¿no? Entonces ahí está, ahí nos dice el day, nos dice su sintaxis, nos dice cuáles son sus parámetros, ¿verdad? Y cuáles son todos los parámetros y argumentos que aceptan, ¿no? Entonces miren, por ejemplo, aquí están algunos de los formatos, ¿verdad? Hay símbolos allí que se utilizan. No sé si ustedes han visto ya el lenguaje C, y en el lenguaje C se utilizan estos símbolos mnemotécnicos para reemplazar contenido. Como Linux, ¿verdad? Viene del lenguaje C, también acepta algunos de esos parámetros. Algunas cosas son similares al lenguaje C. Bien, para avanzar, ustedes pueden ir aquí con la flechita hacia arriba, flechita hacia abajo, o con avance de página, o presionando la tecla Space, van avanzando de página en página, ¿no? Y una vez que ustedes terminan el manual, ¿verdad? Y quieren salir de allí, con la tecla Q, salen directamente al prompt, y ahí terminan la ayuda, ¿no? Entonces, voy a utilizar el Clear para borrar la pantalla, y ese sería el comando D, para ver la fecha o para setear la fecha, ¿no? Entonces tenemos el comando clear, ya es para limpiar la consola para que no esté tanta basura allí y no tener basura visual. El comando pwd indica la ruta donde nos encontramos trabajando con el usuario actual, ya lo hemos utilizado bastante. El comando cal permite ver un mes del calendario, ¿verdad? O ver un calendario actual, ¿no? Entonces en cal, ya creo que lo hemos hecho. Veamos, por ejemplo, cuando yo nací. Vamos a poner cal el 10 de 1970. Y yo nací un día viernes. ¿Sí? Ahí está, nací un día viernes. Bien, entonces el cal nos permite ver el calendario, ¿verdad? Creo que tiene otros parámetros. Ya, aquí tenemos otros comandos como es el who-am-me, ¿verdad? El who-am-me me permite me permite saber quién soy yo, ¿no? Entonces, ahí dice que yo soy el usuario root. ¿Por qué sería importante el who-am-me? Porque recuerden ustedes que nosotros podemos tener varios terminales y como podemos tener varios terminales, entonces a lo mejor usted llega a un terminal y no sabe quién está trabajando allí. Entonces usted pone un who-am-me y ya sabe quién está trabajando allí. También usted puede cambiarse a trabajar con muchos usuarios y cambiarse a muchos usuarios y de repente no se acuerda con qué usuario está trabajando, entonces le pone un who-am-me y ya sabe con qué usuario está trabajando, ¿no? Entonces, who-am-me para saber quién soy yo, ¿no? Entonces, en este caso, el usuario root. Tenemos el comando hostname que nos informa el nombre del host, ¿verdad? En este caso nosotros no hemos configurado. Entonces, hostname, ahí nos pone el nombre del host y el dominio del host, ¿no? Entonces, el nombre del host es localhost.localdomain. Entonces, nos está poniendo el nombre y el nombre del dominio. Entonces, hostname para ver el nombre del host. Tenemos el usuario uname, ¿verdad? Que informa la versión y características de nuestros sistemas operativos. Uname. Entonces, vamos a ver. Uname. Perdón. Entonces, ahí nos dice que estamos utilizando un sistema operativo Linux, ¿no? Realmente no nos está dando mucha información. Ya, muestra, dice que con el "-a" muestra toda la información. Vamos a utilizar uname "-a". Ya, entonces, ahí sí estamos viendo toda la información con respecto a nuestra versión del sistema operativo. Nos sale el nombre del servidor Linux, o sea, el nombre del sistema operativo Linux, ¿verdad? El nombre del servidor localhost, el dominio, la versión que es 3.1, que es una estructura para procesadores Intel de 64 bits. Ahí nos sale la fecha, creo que esa es la fecha déjeme ver la fecha. Parece que fue de release, o sea, cuando fue liberado esta versión.
¿sí? Entonces ahí podemos obtener mayor información del sistema operativo con el comando "-a". O sea, con un name "-a", el parámetro "-a". Bien, aquí tenemos otro comando que ya hemos visto, que es el comando list. El comando list nos permite ver el contenido de un directorio o catálogo, ¿verdad? Y este aquí soporta varios parámetros, ¿no? Entonces, vamos a probar el list. Ahí también está el "-a", el "-l". Vamos a ver. Entonces, aquí estamos en el directorio Linux. Vamos a cambiarnos al directorio raíz. Miren, con cd / me cambio directamente al directorio raíz. ¿Qué vamos a probar? Y vamos a probar el list. Entonces, ahí probamos el list. Había el list, tenía el parámetro "-l, list "-l, ¿verdad? Nos presenta más información de los archivos. Y también tenemos el list "-a". Veamos, el list "-a" nos da casi lo mismo que el list solito, pero déjenme ver una cosa. Que simplemente nos salen unos puntitos ahí. Si ponemos list "-l", para ver todos sus argumentos y parámetros, se van a dar cuenta que son bastantes, ¿no? Vamos a hacer el man para list. Ya, entonces veamos qué podemos hacer. Dice, el "-a" dice que no ignora las entradas de comienzo, ¿verdad? El "-a" mayúscula dice que do not list implicit, que muestra las listas, que no muestra las listas implícitas. El "-l" dice que imprime el autor de cada archivo, ¿verdad? ¿Qué más tenemos por allí? El "-b" mayúscula ignora los backups. El "-c" dice que ordena por el tiempo. Eso sería bueno de utilizar. El "-d" dice que muestra la lista de directorio, inclusive ellos mismos, pero no muestra su contenido. El "-d" mayúscula dice que genera una salida para los heapmaps. Bueno, ahí tienen una serie de parámetros que pueden utilizar y que pueden ir practicando. A mí me llamó la atención el "-c", ¿verdad? Y el "-d". Voy a practicar con eso de aquí, ¿no? Entonces me salgo de aquí, ¿verdad? Hago un clear para limpiar la pantalla. Hago un list. Voy a utilizar el "-c". Supuestamente ahí estarían ordenados. Y voy a utilizar el "-d", creo que habíamos visto, ¿no? El "-d" solo muestra los directorios. Y este acá muestra los directorios implícitos, ¿no? Y también habíamos visto el "-l", que muestra los usuarios. Entonces ahí están los usuarios. Entonces, con el list podemos cambiar los parámetros para ver los contenidos. Aparte de eso, dice que yo puedo ver el contenido de un directorio. Por ejemplo, si yo pongo list y pongo el directorio tecne, ¿verdad? Entonces, yo veo el contenido de tecne, ¿no? Entonces, voy a ver si puedo hacer list "-l" de tecne. ¿Ya? Entonces, ahí estoy utilizando parámetros con argumentos. Entonces, ahí, miren, ahí yo estoy en PWD, perdón, PWD, ahí yo estoy en el directorio raíz, pero en el directorio raíz puedo ver el contenido de un directorio a pesar de que no está, ¿verdad? A pesar de que no está dentro de este directorio, puedo ver su contenido, ¿no? Entonces, no necesariamente tengo que cambiarme allí para ver el contenido de ese directorio. ¿Qué más? Creo que nada más. Ya, dice que una variante cómoda de list es el LL, ¿verdad? Donde es el mismo list, pero con el "-l, ¿no? Entonces lo que se ha hecho es como
como que para que sea más fácil para ustedes no estar poniendo list menos L, ¿verdad? A cada rato, simplemente ustedes ponen un LL y es lo mismo. ¿Sí? Es como la versión corta de list con el parámetro menos L, ¿no? Entonces, ya saben, pueden utilizar el list o el list menos L, o pueden utilizar el LL. El CD es para cambiarse de directorio. Aquí podemos utilizar las rutas absolutas o relativas. El mkdir también ya lo probamos, ¿verdad? Para crear directorios. Ya. Vamos a hacer lo que dice ahí. Entonces aquí voy a hacer un clear. Estoy en el directorio raíz. Ahí está en el directorio raíz. Voy a hacer un mkdir para crear un directorio. Mkdir para crear un directorio. Y voy a crear un directorio abuelo, padre, hijo. Es decir, voy a crear directorios que no existen, ¿verdad? Con un solo comando. Entonces, si le doy un intro, me dice que no se puede crear porque la ruta no existe, ¿no? Entonces, realmente lo que está haciendo aquí mkdir es tratando de crear el directorio hijo que existe en la carpeta abuelo y en la carpeta padre. Pero realmente eso no existe, ninguno de los tres existe. Entonces yo puedo hacer un mkdir, ¿verdad? Menos R me parece que era. Déjenme ver si es que era menos R, menos P era menos P. Entonces el menos P permite crear directorios conforme se van necesitando en la ruta, ¿no? Entonces si yo hago ahí mkdir menos P, ¿verdad? Y hago ahora un list, veo que tengo el abuelo, ¿verdad? Y si me cambio el abuelo, veo que tengo ahí el padre, y si hago un list al padre, veo que tengo el hijo. PWD, ahí estoy, abuelo, padre, hijo, ¿no? Entonces, he creado la ruta, ¿verdad? En vez de ir creando directorio por directorio, con el parámetro menos P, los he creado todos de manera, no le llamemos recursiva, sino simplemente hemos creado la ruta según se necesita, ¿no? Entonces, ese es el comando mkdir, ¿no? Mkdir para la creación de directorio. Ya, aquí dice que tenemos el comando copy. Pero antes de ir a ese comando copy, no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Todo esto de aquí, ustedes lo pueden ir practicando en Termos, si es que algunos no tienen todavía instalado el Linux, ¿verdad? Para ir practicando, para que le cojan destreza, instalen el Termos y lo pueden practicar allí. ¿Preguntas, jóvenes? No, profe. Ya, entonces como no hay preguntas, seguimos avanzando, ¿no? Bien, aquí tenemos el comando cp, el comando copy. Este comando sirve para copiar archivos desde un lugar origen hacia un destino. Y también podemos poner el nombre que queramos a la copia, ¿no? Entonces aquí dice un ejemplo. Por ejemplo, si tuviéramos en este C-Squid y quisiéramos hacer una copia de seguridad como squidconfig, ¿verdad? En nuestra carpeta personal, lo que podemos hacer es copy squidconfig en home, carpeta personal, squid.config.backup, ¿verdad? Y, ¿qué dice aquí? Copy -R, documentos de trabajo, sistema de información e instalación, ¿no? Entonces tenemos estos comandos de aquí. Vamos a ver si no funciona, aunque tenemos poco tiempo. Ya, digamos que, déjenme salirme aquí al directorio raíz.
Ahí está en el directorio Linux. Ya. Me olvidé cuál era la carpeta. Esta era, es bit. Tal vez no la tengo yo aquí. Vir C. Ya, miren, voy a copiar el archivo que dice allí vir C. Por ahí lo vi, ¿dónde lo vi? Aquí está, vir C. Porque el otro archivo no lo encontré. Entonces, voy a copiar el archivo vir C y lo voy a copiar a Tecne, ¿verdad? Linux, ¿sí? Entonces lo voy a copiar allí, pero yo puedo poner aquí un nombre, le voy a poner archivo. Ya. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy copiando el archivo que está en mi carpeta de trabajo actual, que lo estoy viendo, que se llama virc, y lo voy a copiar a la carpeta Tecne, a Linux, y le voy a cambiar el nombre a archivo, ¿no? Entonces, allí lo acabo de copiar y ahora me voy a Tecne, ¿verdad? Linux, y si hago un list, ya tengo copiado ese archivo, ¿no? Y este archivo lo puedo copiar, ¿verdad? El archivo lo puedo copiar, ¿verdad? Arriba, a la carpeta que se llama digitales, o redes le voy a copiar. ¿Sí? Y le voy a poner este archivo 2. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy copiando el archivo que está allí en Linux, que se llama archivo, y ahora lo estoy copiando en la carpeta redes, archivo 2, y para eso estoy utilizando una ruta relativa, ¿no? En la anterior copia utilicé una ruta absoluta, ahora estoy haciendo una ruta relativa. Ya, entonces si me doy arriba, y ahora me voy a redes, y hago un list, veo que ahí está archivo 2. Ahora me voy a ir afuera, y miren que estoy totalmente afuera, estoy en el directorio raíz, ¿verdad? Y voy a copiar lo que está en Tecne, en redes, ¿verdad? Que era el archivo 2, y lo voy a copiar a Tecme, miren que ni siquiera estoy en la ruta, y digitales, y va a ser archivo 3. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es que voy a copiar el archivo 2 que está en redes y lo voy a copiar en digitales que está en archivo 3. La novedad es que lo estoy haciendo desde el directorio raíz, o sea, ni siquiera me encuentro en el lugar donde se encuentra el archivo. Pero si yo no estoy en el lugar donde se encuentra el archivo, tengo que poner la ruta absoluta, ¿sí? Para llegar a ese archivo. Entonces lo hago. Ahora me voy a Tecne, ¿verdad? Y a digitales, y hago un list, y ahí está el archivo 3, ¿no? Es el mismo archivo que le hemos copiado 3 veces, y cada que le hemos copiado le hemos cambiado el nombre. Cuando yo copio de directorio en directorio, o sea, donde no está el mismo archivo, puedo o no cambiarle el nombre. Por ejemplo, si yo copio el archivo 3, miren, estoy en digitales, ¿verdad? Ahí están viendo que estoy en digitales. Si yo copio, ¿verdad? Este archivo 3, lo voy a copiar a el directorio raíz, ¿verdad? Pero no estoy especificando el nombre. No sé si tengo que ponerle el slash, así que como no hago estas operaciones a diario, no sé si tengo que ponerle el slash, pero básicamente lo que le estoy diciendo es que el archivo 3 lo copia el directorio raíz y no estoy especificando el nombre. Entonces, ahora me voy al directorio superior, hago un list,
¿verdad? Y ahí tengo el archivo 3. Es decir, me copió el mismo archivo, pero respetó el nombre porque no necesariamente tengo que cambiarle el nombre, ¿no? Ahora, si yo copio, ¿verdad? El archivo 3, aquí mismo, ahí sí tengo que cambiarle el nombre porque si no me da un error, porque no pueden existir en el mismo directorio dos archivos con el mismo nombre. Entonces aquí le voy a poner archivo, el archivo 3 y le voy a poner archivo 4. ¿Sí? Entonces si hago un list, ¿verdad? Si hago un list, veo que tengo archivo 3, archivo 4. Preguntas, jóvenes. Esos dispositivos están en el aula virtual, ¿verdad? ¿Perdón? Esos dispositivos están en el aula virtual. Las diapositivas están en la guía, si no me equivoco, están en la guía de estudio. Sí, pero todavía no están subidas. O sea, esta parte de aquí no está subida, pero la guía, o sea, las diapositivas completas sí están en la guía de estudio. Entonces, descárguense la guía de estudio si lo desean revisar. Ah, ya. Bueno, jóvenes, entonces el comando list no me aparece nada, dicen. Ya, el comando list lista el contenido del directorio. Si no le aparece nada es porque no hay contenido en el directorio. El comando pwd indica la ruta de directorio actual. Me imagino yo que sí le tiene que salir una ruta allí, ¿no? Si es que la han utilizado y dependiendo de dónde estén. Bueno, jóvenes, entonces nos quedamos hasta allí, ¿verdad? Practiquen en el Termos. Yo tengo que dejarles unas tareas de trabajitos de esto de aquí, así que vayan practicando porque ahí ganan destreza. No se asusten, al inicio uno falla, uno tiene que revisar el manual, pero después uno se acostumbra, ¿no? Entonces, esto es de práctica. Ustedes tienen que practicar, le van ganando dinámica, pero si ustedes simplemente no lo practican, pues entonces cada que ustedes lo vean va a ser nuevo. Bueno, de mi parte, pues muchas gracias, jóvenes, y nos vemos la siguiente clase, que me parece que es la otra semana. Revisen el aula virtual porque seguramente les he de poner algunas actividades allí. Ingeniero, disculpe, ¿esas van a ser grupales o individual? Las tareas yo les estoy poniendo como se supone que ustedes requieren de un servidor Linux, entonces les estoy haciendo grupal porque no todos tienen la capacidad de instalar un servidor Linux. Entonces, los deberes van a ser grupal. Sí. Gracias. Pero yo les recomiendo que practiquen en el Termos, que practiquen de manera individual para que este curso tenga un beneficio personal para ustedes. Sí, porque de repente cuando ustedes trabajan en grupo, solo uno es el que maneja la computadora físicamente y los otros están hablando y no es lo mismo estar hablando que haberlo practicado o revisarlo. Entonces, este tipo de comandos sí los pueden practicar en Termos. Sí, Termos y y la mayoría de los comandos más básicos los pueden practicar en Termos. Entonces, yo les recomiendo que lo intenten, que practiquen. Bueno, jóvenes, entonces nos quedamos hasta allí. De mi parte, muchas gracias por su atención y nos estamos viendo la siguiente semana y revisen el aula virtual que seguramente les he de dejar actividades ahí. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, Gracias. Gracias. yo me quedo aquí copiando su asistencia. Si ustedes gustan, ya se pueden desconectar.